Oh, ok. Bueno, buenos días. Para darle continuidad al curso de CPH para enfermería, les va a hablar en primer término la doctora Sebastiana Azaro. Ella les va a hablar sobre hemocomponentes, hemoderivados, tipos y almacenamiento. Ella es la jefa del servicio de hemoterapia del Hospital San Martín. Y bueno, tiene gran experiencia con respecto a los trasplantes, la criopreservación y todo lo referente a la hemoterapia. En segundo término va a hablar la doctora Sandra Formizano. Ella es la jefa de la unidad de trasplante de médula ósea del Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, y por supuesto también una gran trayectoria. A posteriori, la licenciada Marita Recondo va a explicarles cómo va a ser el curso, lo que habíamos quedado la semana anterior, y posteriormente Violeta Armas, a través de un video, les hablará acerca del perfil del enfermero en las unidades de trasplante. Violeta Armas es la jefa de enfermería de la unidad de trasplante del Hospital San Martín de La Plata. Bueno, les dejo entonces con ustedes a la doctora Sebastiana Azaro, que les va a hablar en primer término. Gracias. Hola, buen día a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y espero que el tema sea útil para todos. Bueno, vamos a compartir. Presentación. Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar primero a hacer... A ver, ¿pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? Muy bien. Ahí está. Bien, sí. Bueno, vamos a empezar entonces con algunos principios, en los cuales se funda una práctica transfusional segura, eficaz, que todo eso depende de ahí un proceso en lo que es la transfusión de sangre. Entonces, todas esas acciones de todo el personal que interviene hace de que se garantice que el paciente reciba ese producto en el seguro, el más seguro posible y en el momento oportuno. Entonces, vamos a ir viendo todos esos procesos y procedimientos que se van a ir interrelacionando unos con otros para dar ese resultado final. Por supuesto que muchos de ellos los vamos a pasar rápido porque si no, no vamos a tener tiempo de hablar de cada uno de ellos, vamos a llegar mejor a la parte de a la transfusión en sí. Dentro de esos procesos de la transfusión es muy importante tanto la donación, que es fundamental, de donde vamos a sacar la materia prima para después poder transfundir, todo el procesamiento y la calificación biológica. Estos dos procesos se hacen en los centros regionales, en la mayoría de los hospitales, en otros tenemos bancos de sangre intrahospitalarios todavía, pero se trata de que sean en lugares centralizados como son los centros regionales. Dentro del procesamiento y la calificación biológica nos referimos a una vez que tenemos la unidad de sangre, cómo la unidad de sangre entera, cómo a través de distintos procedimientos vamos teniendo los distintos hemocomponentes y hemoderivados, para llegar al último eslabón que sería la transfusión en sí. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la donación? Que tiene que ser libre, solidaria y habitual, que es el mejor donante, el más seguro, aquel que viene por propia voluntad y en forma repetida. Después tenemos el procesamiento, que es lo que le estábamos comentando, que de la sangre total, por medios físicos, o sea, generalmente es por centrifugación, se obtienen los concentrados de glóbulos rojos, el plasma, los concentrados plaquetarios, plasma fresco congelado, crioprecipitado, los hemoderivados, que son el plasma remanente que se envía a la industria para después producir albúmina, gamma globulina y factores de la coagulación. No vamos a hablar de procedimiento en sí porque esto llevaría mucho tiempo, pero bueno, esto es lo que se hace en un centro regional o un banco de sangre para obtener esos productos que después llegan a los hospitales. Bien, ¿qué diferencia hay entre un hemocomponente y un hemoderivado? Los hemocomponentes son aquellos, como dijimos,
se obtienen por métodos físicos o mecánicos. O sea, a partir de la sangre entera, centrifugación, se obtienen los glóbulos rojos, los concentrados plaquetarios, los crioprecipitados y el plasma fresco. Mientras que los hemoderivados son concentrados proteicos que se obtienen de grandes mezclas de plasma de muchos donantes y a partir de ese plasma se obtienen los concentrados, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación. También son procesos complicados. Ahora hay técnicas nuevas a través de técnicas de ADN recombinante que ya se pueden obtener no solamente a partir de plasma, sino a partir de técnicas de ADN, se obtienen factores y distintos hemoderivados. No vamos a hablar de eso. Y la calificación biológica de esa unidad de sangre, que puede ser inmunoserología o biología molecular, según el centro que lo realice, son todas aquellas detección de infecciones transmitidas por transfusión, de las cuales se tiene que hacer en todas las unidades de sangre un screening, y si es necesario después se estudia a ese donante si alguna de las pruebas dan positivas. Y por otro lado, en esa misma unidad que se donó se hace la inmunomatología, o sea, la calificación en cuanto a grupo sanguíneo, factores RH y detección de anticuerpos irregulares en esa unidad. Bien, y ahora llegamos sí a nuestro punto principal, que es la transfusión. Entonces, es el momento que se deben establecer procedimientos muy estrictos como para asegurar que esa transfusión sea segura y que sea eficaz. Y que además no tiene que ser algo que no nos permita administrar esa unidad en el momento adecuado, o sea, no podemos hacer demasiadas técnicas como para diferir mucho tiempo esa transfusión, sino que debe ser en el momento adecuado y deben estar dirigidas a evitar o reducir errores, ¿sí? Todos los procedimientos que se hacen para la transfusión. Bien, entonces vamos a empezar a hablar ahora de cómo se administran esos hemocomponentes. Bien, en primer lugar lo que necesitamos siempre antes de poder liberar o mandar esa unidad es la solicitud, que debe estar debidamente llena esa solicitud, que ya son órdenes impresas, donde tiene que estar siempre el médico tratante que la tiene que confeccionar y firmar con aclaración. Siempre tiene que haber un consentimiento informado al paciente que va a recibir la transfusión. Muchas veces nos olvidamos de que el paciente también tiene que participar en el acto transfusional, él tiene que saber que se lo va a transfundir, cuáles son sus, ahora lo vamos a ver un poquitito más, qué cosas tiene que figurar en ese consentimiento informado, ahora ya lo vamos a ir hablando. Muchas veces en la solicitud solamente se le pone que el profesional firmante ha solicitado el consentimiento al paciente o sus familiares para el acto transfusional. Eso generalmente está en la orden de transfusión, porque muchas veces los servicios de transfusión, los médicos somos muy pocos y no podemos ir a todo el hospital para pedir un consentimiento informado a cada uno de ellos. Por lo tanto, el médico tratante sabe que tiene que pedirlo e informarle al paciente, y cuando firma la orden está firmando que él ya hizo el consentimiento informado y que consta en su historia clínica. También es importante el carácter de la transfusión, porque eso nos va a nosotros a ayudar a ver qué pruebas podemos o no podemos hacer cuando tenemos que mandar esa unidad. No urgente, urgente, de extrema urgencia. Sabemos que de extrema urgencia muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera para agrupar a un paciente. Entonces, mandamos unidades, por ejemplo, cero negativos en el caso de una mujer joven, o cero positivo en el caso de mujeres mayores o hombres, que sabemos que no va a haber problemas de enfermedad hemolítica posttransfusional. O sea, eso ayuda muchísimo a nosotros también a ver qué cosas tenemos que pedir o cómo tenemos que manejarnos dentro del servicio de hemoterapia. Bien, en cuanto al consentimiento informado, la información al paciente tiene que ser precisa acerca del procedimiento, y siempre tenemos que darle tiempo al paciente para que formule sus propias preguntas.
Tiene que saber los riesgos y los beneficios y si hay alternativas a la transfusión de sangre. Hoy está muy en boga la gestión de sangre del paciente, donde el paciente es parte que integra la decisión en cuanto a la transfusión y si quiere o no, o si prefiere, por ejemplo, en el caso de una cirugía, extender el tiempo de una cirugía si es necesario tratar a ese paciente tratar una anemia, por ejemplo, previo, o si está anticoagulado, revertir esa anticoagulación y posteriormente realizarse la cirugía, si es posible, por supuesto, ¿no? Si eso no conlleva riesgos. Todos tenemos que saber cuáles son los puntos clave que tienen que estar tratados en esa entrevista para el consentimiento informado. No debe cada uno hacerlo según el día, sino que ya tenemos preestablecido qué cosas deben tratarse. Por supuesto que el que lo firma es el paciente que está capacitado para entender y comprender. De lo contrario, lo tiene que hacer alguien legalmente autorizado, no el paciente. Y si nadie puede dar el consentimiento en ese momento que hay una extrema urgencia, bueno, es un consentimiento implícito, se documenta que nadie pudo dar el consentimiento, pero que bueno, en ese caso es el médico el que decide rápidamente qué es lo que se debe hacer, aunque no haya un consentimiento en ese momento. Pero sí, si el consentimiento haya sido firmado previamente, aunque no haya nadie en ese momento, tiene que estar registrado, que es lo que pasa con los testigos de Jehová. El testigo de Jehová tiene un consentimiento de que no quiere ser transfundido, entonces en ese momento debemos respetar el consentimiento previo, independientemente de que no haya nadie en ese momento para decidir si el paciente empezó a sangrar y hay que transfundirlo. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora del equipamiento. Vamos a ver qué cosas, o sea, con qué tenemos cómo debemos hacer una transfusión de sangre. Yo sé que muchas veces es el técnico de hemoterapia, debería el técnico de hemoterapia ir a la sala y extraer la muestra y transfundir al paciente. Muchas veces no hay suficientes técnicos, el hospital es muy grande, en hospitales más chicos es mucho más fácil, en hospitales grandes a veces es muy difícil, sobre todo en áreas restringidas, donde a veces el tiempo para cambiarse, ingresar, volver a salir, no nos da el tiempo con la cantidad suficiente de personal. Por lo tanto, es bueno que todos sepamos cómo hacer y qué tenemos que tener en cuenta cuando se hace una transfusión. Todo el equipo generalmente está evaluado por el Servicio de Medicina Transfusional y deben ser siempre utilizados según instrucciones del fabricante, porque a veces uno tiene esa costumbre de decir esto se hacía así, y bueno, es otra marca, otro tipo, otra manera de usarlo, siempre tenemos que hacerlo según nos dice el fabricante y además si son aparatos, instrumentos, los cuales necesitan mantenimiento, esto debe ser hecho generalmente un mantenimiento periódico, una vez por año, cada 6 meses. En cuanto a las agujas, lo importante es el calibre. No es fácil pasar unidades de sedimento globular por la densidad del producto con agujas muy pequeñas. Generalmente un 19 o una aguja 21 podría ser lo ideal. Pueden llegar a usarse hasta 23 en los casos de venas muy, muy difíciles. Ya sean mariposas, ya sean catéteres de teflón o catéteres de múltiple luz. Después vamos a ver por qué, además, no solamente porque es muy difícil que pase la unidad de sangre por la densidad de la unidad, sino que a veces queremos que pase muy rápido la unidad, en casos de a veces de extrema urgencia, y hacemos presión sobre la bolsa, y eso hace que se molice la unidad. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también. Bien. Todos los hemocomponentes que se transfunden deben pasar a través de filtros especiales. No son los filtros que se usan para pasar solución fisiológica, sino son guías que tienen filtros incorporados a la cámara de goteo con poros que van entre 170 y 260. Ustedes me preguntarán por qué. Porque muchas veces la unidad, al estar almacenada, forma microagregados, pequeños microcoágulos, pequeños detritos, que si no son retenidos por ese filtro podrían generar microtrombosis o generar inicios de algunas de coagulación intravascular diseminada. Por lo tanto, todos los hemocomponentes siempre y sin excepción deben ser pasados con estos
filtros especiales. Existen otros filtros que también se utilizan en las transfusiones. Los de alto flujo con prefiltros generalmente no se usan, porque no es habitual tenerlos, pero sí los filtros de leucorreducción, que después vamos a ver que tienen sus indicaciones específicas. Son filtros que tienen los filtros son material, ya sea de tipo algodón, donde retienen los leucocitos en esa capa especial, o por cargas positivas y negativas, hace que retiene los leucocitos. Ya vamos a ver para qué los utilizamos y qué indicaciones tienen. Tanto para glóbulos rojos o plaquetas, no son intercambiables. Los filtros para plaquetas son de leucodepresión son unos y los de glóbulos rojos son otros, no son intercambiables. Y lo otro que muchas veces lo vemos en los pacientes en quirófano son los calentadores. La sangre no tiene que ser calentada con otra cosa que calentadores que estén habilitados y para ese fin. No sirve poner baños de agua, no sirve calentar en la palangana, no sirve poner en el microondas, no sirve ponerlo abajo del agua del termotanque, porque estamos haciendo más daño que beneficio, porque no sabemos a qué temperatura está la exponemos a esos glóbulos rojos. Porque siempre hay que acordarse que los glóbulos rojos están vivos. O sea que si nosotros los exponemos a temperatura fuera de su rango, en los cuales sobreviven, los vamos a matar y se va a producir una gran hemólisis dentro de esa bolsa. Ya con 42 grados comienza la hemólisis en una unidad de sangre. Por lo tanto, 42 grados a veces no nos damos cuenta al tocar el agua. Así que bueno, deberían ser calentadores. ¿Cuál es el riesgo de que pasemos una unidad fría? Es que puede provocar, por un lado, alteración de la coagulación, porque sabemos que cuanto menor es la temperatura, menor es la posibilidad de que se produzca la cascada, se active la cascada de coagulación, y por otro lado, arritmias, asistolias y a veces paro cardíaco si la temperatura del nódulo sinusal es de menos de 30 grados. Por lo tanto, es cierto, hay que calentar las unidades, pero cuando es gran volumen de sangre, como ven ahí, más de 100 mililitros minuto por más de 30 minutos. Una unidad de sangre que se es transfundida en sala a un ritmo habitual, o sea que una unidad pasa en 1 hora y media, 2 horas, no necesita ser calentada, sino que a medida que va pasando va tomando temperatura ambiente y no es necesario calentarla. Y es lo que hablamos antes de los equipos presurizados. O sea, no sirve poner un manguito de presión y apretar ese manguito para que la sangre, o apretarlas con las manos, esa unidad de sangre para que pase más rápido, porque el limitante puede ser el calibre de la aguja que hemos puesto, o que excedemos los 300 milímetros de mercurio de presión y los glóbulos también se hemorizan. Entonces hay que tener mucho cuidado al actuar de esta manera. Y otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta cuando pasamos unidades de sangre es las soluciones que pueden ser compatibles con la sangre. Lo ideal es no poner absolutamente nada. De lo contrario, lo único que es compatible con esa unidad que puede pasar en paralelo o ponerse dentro de la bolsa es solución fisiológica y en una cantidad no superior a los 50, 100, pero no más que eso. Ninguna medicación, a veces no podemos poner una medicación, no sabemos si va a hemolizar la sangre esa medicación o va a neutralizar la medicación que estamos poniendo. Por lo tanto, no se debería colocar ninguna medicación, siempre en vías separadas. Por ejemplo, el Ringer lactato, si las vamos a poner, las vamos a transfundir junto con una unidad de sangre, ¿qué es lo que puede hacer? Quelar el calcio. Al quelar el calcio, la solución preservativa anticoagulante tiene calcio, que es lo que la mantiene líquida a la sangre. Al quelar el calcio, se coagula e induce a la formación de coágulos. El cloruro de sodio hipotónico produce una lisis osmótica y la dextrosa puede producir agregación en la tubuladura. Por lo tanto, otra cosa no debe pasarse más que solución fisiológica. Bien, vamos a liberar la unidad. Siempre tiene que haber correspondencia entre el receptor y la unidad. Siempre el nombre, apellido, identificación, ubicación, grupo y RH de esa unidad.
Y nosotros siempre vemos, corroboramos la detección de anticuerpos, la prueba de compatibilidad, la inspección. Para nosotros es muy importante la inspección visual. Hay veces que nos podemos dar cuenta que una unidad no está en condiciones de ser transfundida a la inspección visual. Si hay cambios de coloración, si hay coágulos dentro de la unidad, eso hace que no esté habilitada para la transfusión independientemente de la fecha de vencimiento. Y siempre registrar fecha y hora. Eso es ideal para ver por si hay algún inconveniente, si se produce alguna reacción, por si hay algún inconveniente, sabemos a qué hora iniciamos y después, si es posible, a qué hora terminamos también esa unidad. Bien. Llegamos, liberamos la unidad, sabemos que es el paciente correcto, es la unidad correcta, el grupo correcto, empezamos la infusión. Es el último, una vez que llegamos a poner la unidad, es el último eslabón para ver si no se ha cometido algún error. Volvemos a identificar la unidad ahora con una pulsera identificatoria. Generalmente, al menos es lo que nosotros hacemos siempre, el técnico el día anterior, si va a hacer una cirugía, por ejemplo, va, coloca, saca sangre, reagrupa, pone el grupo y factor y la identificación en una pulsera en ese paciente, y es lo que debería quedar al día siguiente, por ejemplo, en una cirugía, cuando el paciente va a quirófano, que es lo que nos va a decir que realmente esa unidad corresponde a ese receptor. Y es importante el inicio cuando se va a iniciar la transfusión. Bien. Cuando estamos en una sala es importante prepararlo al paciente. Hay que darle la información, hay que hablar con el paciente, porque generalmente los pacientes están ansiosos, hay que hablar con ellos, decirle lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuánto tiempo van a tardar. El paciente tiene que estar confortable. O sea, transfundir a las 3 de la mañana, cuando el paciente tiene que dormir, y despertarlo y ponerle una unidad de sangre no sería lo adecuado. Si es una urgencia, por supuesto, pero si pudiera no hacerse de noche, que es cuanto más errores se cometen, porque es cuando están más cansados, cuando hay menos personal generalmente de enfermería a la noche. Entonces es preferible que no se haga durante la noche, que se haga durante el día, y eso además genera menos ansiedad en el paciente también. Siempre el acceso venoso nos tenemos que fijar y no ir con la unidad abierta si el acceso venoso no está permeable. Ver si es necesaria medicaciones previas. Muchas veces los pacientes hacen reacciones alérgicas que necesitan ser medicados previamente, por lo tanto, una hora antes de hacerse la transfusión, si ya sabemos que ese paciente hace reacciones febriles o reacciones alérgicas ya confirmadas y estudiadas, debe ser tratado previamente. Y es importante, sobre todo en los primeros 15 minutos, hacer registrar signos vitales de tensión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, porque esto nos va a alertar sobre posibles reacciones que va a sufrir ese paciente. O sea, cuando hay algún cambio, en los primeros 15 minutos, a los 30 minutos, siempre hay que controlarlo para ver si hay alguna alteración que rápidamente nos diga este paciente está haciendo o ya nos da un indicio de que puede hacer una reacción para tomar las medidas adecuadas en ese momento. Bien, vamos a... Esto ya lo estuvimos viendo, lo que les estuve diciendo. El ritmo de infusión generalmente se empieza más lento y después posteriormente podemos aumentar la velocidad. Y lo importante es el control post-transfusional también a la hora en que finalizó, signos vitales, estado del paciente y cualquier observación para tener pautas de alarma para informar a un servicio de transfusión. Bien, vamos a pasar esto. La muestra. Es muy importante el muestreo o sea, ¿qué muestras necesitamos cuando a veces nosotros pedimos una muestra? Nosotros se utilizan siempre una muestra anticoagulada para hacer toda la parte de agrupamiento y una muestra según protocolo de cada servicio. Puede hacerse con 1 o con 2 muestras. Yo hablo del protocolo nuestro en nuestro servicio, una muestra anticoagulada y una muestra de suero para hacer todas las pruebas de detección de anticuerpos irregulares en ese paciente. Y si un paciente fue transfundido, esa muestra
tiene, o sea, la muestra que para hacer una prueba de compatibilidad tiene una vigencia de solamente 3 días. A los 3 días, si ese paciente sigue siendo transfundido, necesitamos una nueva muestra, que es lo que representa el estado serológico de ese paciente en ese momento. Por eso a veces se solicitan muestras a repetición. Y siempre tiene que estar bien identificada, legible y con la fecha de extracción, para saber a qué día corresponde esa fecha y no hacer problemas con otras muestras previas que se hayan extraído. Bien. Vamos a ver. Cuando se hace transfusión de glóbulos rojos, siempre hay que tener en mente que no es solamente por un valor de laboratorio, que es un paciente que tiene síntomas clínicos y que también tiene anemia. Y que un solo valor de laboratorio no es lo fundamental como para ver que necesita una transfusión de sangre. Es una ayuda más, pero hay muchas otras cosas, como ven acá, que hay de compromiso de la oxigenación, tanto sistémico como específicos de órganos, que nos van a ayudar a decir el paciente necesita una transfusión. Si solamente miramos un hematocrito, las transfusiones van a ser impresionantemente mayores a las que son hoy y vamos a exponer a un paciente a que se sensibilice o que tenga una reacción transfusional, a veces sin necesidad de que necesite esa transfusión, porque el paciente no tiene síntomas y tolera perfectamente la anemia, o que puede recuperarla rápidamente, sobre todo si son pacientes jóvenes y que no tienen patologías asociadas. Bien, esto es, ya lo voy a dejar después. Y en cuanto a los hemocomponentes, que yo creo que no sé si tengo mucho tiempo para seguir, no sé qué, acá que me sigo un poquito más, acá me dicen que siga, vamos a tratar de que sea rápido. Bien, vamos a hablar un poquito de cada hemocomponente, para qué sirven y cuáles son las indicaciones. Vamos a tratar de resumirlos. El sedimento globular, ¿se acuerdan que de la unidad de sangre total, a través de una centrifugación, separamos el sedimento globular? El sedimento globular lo que tiene es que es menor volumen de una sangre total, por lo tanto, en pacientes que no toleran sobrecarga cardíaca o que queremos que aumente unos puntos más el hematocrito, es lo ideal. Hoy en realidad sangre entera no se consigue en casi ningún servicio, a menos que puntualmente se requieran. De lo contrario, siempre vamos a tener sedimento globular. El hematocrito de esa unidad depende de con qué solución anticoagulante preservativa esté extraída, es entre 70 y 80, la habitual, la que generalmente tenemos en todos los bancos de sangre, entre 70 y 80 esa unidad, y si tiene soluciones aditivas, entre 55 y 65. El volumen es de 250 mililitros por lo general y puede llegar hasta 400 si tiene soluciones aditivas. Y es para restaurar las indicaciones o mantener la capacidad de transporte de oxígeno. ¿Cuánto dura esa unidad almacenada? Si está extraída en CP de adenina, 35 días, mientras que si tiene soluciones aditivas, hasta 42 días mantenidas a una temperatura entre 1 a 6 grados. ¿Cuánto aumenta cada unidad en un paciente que no esté sangrando? Hasta 4 puntos el hematocrito y entre 1 y 1,5 gramos por decilitro el nivel de hemoglobina. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando hacemos un control después de la transfusión, cuando hayan pasado entre 24 y 36 horas, si no aumentó lo que nosotros quisiéramos que aumente, bueno, o está perdiendo o tenemos alguna causa donde los isoglóbulos no están teniendo una sobrevida adecuada y eso hay que estudiar. Bien, podemos tener también, habíamos hablado de filtros especiales leucorreducidos, que esto después lo vamos a ir hablando mejor en charlas posteriores, porque los pacientes que van a trasplante o son trasplantados, todas las unidades deberían ser leucodeplecionadas. Bien. Bien. Ya que tenemos, cuando se usan estos filtros, parte de la unidad de sangre queda retenida en el filtro. Por lo tanto, el aumento puede ser un poquitito menor. Contiene el 85% de las células originales, pero reduce el contenido de glóbulos blancos a menos de 5 por 10 a la 6 por milímetro en esas unidades. Por lo tanto, ¿para qué las voy a usar? Esas unidades con leucodeplecionadas para evitar reacciones febriles no hemolíticas,
Evitar el riesgo de dar la inmunización a HLA, por eso yo les digo que es tan importante que los pacientes que van a trasplante, sobre todo trasplantes de órganos sólidos, es muy importante que todos estos pacientes reciban unidades leucodeplecionadas y para evitar la infección por CMV. En pacientes inmunocomprometidos, a veces una infección por CMV en un paciente que no está inmunocomprometido no es tan severo, lo es en un paciente inmunocomprometido. Y el almacenamiento, dependiendo si es un circuito abierto o si es un circuito cerrado. Si nosotros abrimos el filtro y lo colocamos al pie del paciente o en el servicio de hemoterapia, solamente van a durar 24 horas esa unidad. Mientras que si es de prealmacenamiento, puede llegar a durar hasta 35 días. Bien, y después otra de los componentes especiales son el sedimento globular irradiado. Es para prevenir la proliferación de linfocitos T transfundidos de esa unidad a un receptor y evitar el injerto contrahuésped post-transfusional, que no es lo mismo que el injerto contrahuésped post-trasplante, que es distinto. En este caso, el post-transfusional, en el 99% de los casos, cuando se produce, es mortal y no hay manera de tratarlo. Por lo tanto, hay que evitarlo. Y la única manera, hoy por hoy, en lo que nosotros tenemos, es la irradiación de esas unidades con cesio o cobalto, rayos X o luz ultravioleta. Entonces, esas unidades deben ser tratadas previamente a ser transfundidas. Esto después lo vamos a volver a tratar, la importancia que tiene el injerto contrahuésped post-transfusional en el trasplante. Y almacenamiento 28 días porque se dañan algo, las células tienen una sobrevida un poquito más acortada. Por lo tanto, son 28 días, no 35 como es la unidad no tratada. Y estas son las indicaciones que ya les digo que lo vamos a volver a tratar: inmunodeficiencias celulares congénitas, trasplante de médula ósea, linfoma Hodgkin, transfusión de granulocitos, trasplante intrauterino, transfusiones o exsanguino en neonatos que fueron receptores de transfusión intrauterina, receptores biológicamente relacionados y HLA seleccionados, que vamos a ver que al estar emparentados comparten haplotipos HLA y estos linfocitos no reconocen al propio receptor como extraño y generan esa respuesta contra el propio paciente. Patologías oncohematológicas en tratamiento con análogo de las purinas, aplasias medulares o pancitopenia sin tratamiento, sin diagnóstico, perdón, transfusión de componentes celulares de donantes relacionados de primer y segundo grado, prematuros de menos de 1500 y trasplante de órganos sólidos, ya estos en un poquito menos grados de evidencia. Bueno, lavado se lava con solución fisiológica para extraer en el sedimento globular todas las proteínas cuando hay reacciones alérgicas muy severas que no puedan ser manejadas solamente con tratamiento médico o reacciones anafilácticas o deficiencias de IgA, donde la única manera de poder pasar un sedimento globular es lavándola. Y esto, como es un circuito abierto, solamente tenemos 24 horas de sobrevida. Bien, yo creo que vamos al plasma. El plasma fresco congelado es el plasma que se extrae dentro de las 8 horas porque tiene que tener todos los factores de coagulación. Cada vez tenemos menos indicación para usar el plasma porque hoy la industria lo lleva y nos devuelve, podemos adquirir los concentrados específicos. Entonces, las indicaciones son cada vez menor. Alguno, por ejemplo, cuando no tenemos factores comerciales, o por ejemplo en el tratamiento de plasmaféresis en la PTT o el YU, donde es indicación hacerlo con plasma fresco congelado. Lo que contiene es factores lábiles y estables de la coagulación en 1 unidad por mililitro cuando hay que reponer, y se lo mantiene congelado 12 meses a menos 18. El modificado es aquel que le faltan los factores lábiles, que son el 8 y el 5, por lo tanto se puede mantener más tiempo congelado y tiene menos indicación, generalmente se usa en las plasmaféresis. Bueno, esto. Y el crioprecipitado, que es el otro hemocomponente que nos falta, también es plaqueta. Los crioprecipitados se obtiene también por congelación y descongelación, en la manera cuando nos estamos
fraccionando. ¿Y qué es lo que contiene el quiroprecipitado? Contiene factor 8, contiene fibrinógeno, contiene factor von Willebrand, factor 13 y fibronectina. Hoy en día tenemos factor 8 comercial, tenemos factor von Willebrand comercial, tenemos fibrinógeno comercial. Por lo tanto, el uso más importante del quiroprecipitado es cuando no tenemos suficiente cantidad de fibrinógeno comercial disponible, lo usamos como aporte de fibrinógeno, tanto en la hipofibrinogénemia, ya en la enfermedad de von Willebrand y en la hemofilia se usa muy poco, y en las transfusiones masivas, que es el primero de los factores que disminuye cuando hay una transfusión masiva. Entonces lo que más lo usamos es para aporte de fibrinógeno. Se mantiene congelado, y en este caso todo lo que es plasma, crío y plaquetas no necesitan pruebas de compatibilidad, como necesitan los sedimentos globulares. Bien, y los concentrados plaquetarios, que hay dos maneras de obtenerlos, tanto por una unidad de sangre obtenida por donación o por plaquetoféresis. La diferencia es que la plaquetoféresis contiene hasta 10 veces más que una sola unidad obtenida de un donante habitual, una unidad de banco, y que las utilizamos más frecuentemente cuando no queremos que el paciente se sensibilice. O sea, con un solo donante ponemos a una sola carga antigénica y no a 10 diferentes cuando el paciente sabemos que puede llegar a ir a trasplante. ¿Dónde se pueden obtener? Por supuesto que a veces no es tan fácil, saliendo de lo que es el casco urbano, a veces no es tan fácil tener plaquetas de aféresis. La dosis es de 1 cada 10 kilos, pero puede llegar a utilizarse hasta 2 cada 10 kilos cuando los pacientes son refractarios o no responden adecuadamente a la transfusión. Y tienen indicaciones muy precisas. Cuando sangra y el recuento es menos de 50.000 por microlitro, se utilizan plaquetas o hay disfunción plaquetaria. Por ejemplo, un paciente antiagregado, un paciente antiagregado o con insuficiencia renal, que las plaquetas no funcionan adecuadamente, se hace una transfusión independientemente del valor. Cuando el paciente no tiene sangrado, pero cuando el recuento tiene una mielosupresión y el recuento de menos de 10.000, hacemos transfusiones profilácticas. Lo mismo cuando el paciente tiene fiebre o tiene sangrado menor, a veces aumentamos ese nivel a 20.000 plaquetas por microlitro. Si son cirugías o procedimientos invasivos, tenemos, si es lugares como sistema nervioso central, o en lugares donde no se puede hacer compresión o de difícil acceso, el recuento habría que transfundir plaquetas cuando el recuento es menor de 100.000, pero cuando son lugares de fácil acceso o que podemos hacer compresión y son cirugías menores, con recuentos de menos de 50.000 haríamos transfusión de plaquetas previo al procedimiento. Y lo importante cuando vemos que no responden es hacer un recuento seriado a los 10 minutos, a la hora y a las 24 para ver si hay una refractariedad a la transfusión de plaquetas. Esto nos va a hablar un poco de si es anticuerpos, si hay un secuestro esplénico, nos daría una orientación hacia qué puede estar pasando. Y muchas veces lo importante es también hacer un recuento corregido, que eso a veces lo hacemos para ver si realmente estamos con la cantidad de unidades que estamos pasando, estamos haciendo una buena terapéutica y está respondiendo adecuadamente con una fórmula que se necesita, un recuento del producto, de las unidades, del paciente, posteriormente, y es el recuento corregido, que también se puede hacer. Las plaquetas de aféresis, ya les dije, tienen mayor volumen, tienen mayor cantidad de plaquetas y evita la exposición a distintos donantes. Los concentrados de granulocitos no es algo que lo hagamos en adultos, sí se hace en niños, por la cantidad de donantes que se necesita y por la dosis que podemos obtener en cada uno de esos concentrados. Por lo tanto, es más frecuente en niños, mucho menos en adultos, y una vez que se inicia el tratamiento, tenemos que contar con donante por lo menos por 7 días. Así que no es tan fácil. Y se usa cuando hay neutropenia. Se sabe que el paciente tiene altas chances de que si sale de su neutropenia puede recuperarse, por lo tanto a esos pacientes se trata de
niños especialmente, ponerlos en transfusión de granulocitos, pero tiene muchos riesgos también. Tiene riesgo de trali, de reacción transfusional hemolítica, de incompatibilidades, de sobrecarga circulatoria, por lo tanto, hay que estar atentos cuando se hace esta indicación. Bien, esto es un cuadrito que después, si quieren, esto lo van a tener grabado, lo pueden ver y pueden hacer consultas de qué velocidad se tiene que infundir en los primeros 15 minutos, cuánto podemos aumentar después de los 15 hasta que pase toda la unidad, ya sea concentrados de glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crío. Si hay que tener alguna consideración especial, por ejemplo, en glóbulos rojos, cuando sabemos que el paciente tiene una sobrecarga cardíaca o que insuficiente renal, por ejemplo, no excederse de 1 mililitro kilo hora el concentrado de glóbulos rojos, nunca pasarse de 4 horas. ¿Por qué? Porque después de las 4 horas, esa bolsa de sangre es un cultivo. Entonces, después de las 4 horas se debe descartar el resto y si hay que pasar a otra unidad, no usar el mismo filtro, porque ya esa sangre que estuvo en ese filtro hace más de 4 horas y podría haber contaminación y crecimiento bacteriano. Bien, lo leen, eso es para que lo tengan en cuenta. ¿Qué compatibilidad, si hay que hacer o no compatibilidad ABO o no? A veces las plaquetas uno prefiere la compatibilidad ABO, pero no es excluyente no tener plaquetas ABO compatibles. Las plaquetas expresan muy débilmente el grupo ABO, por lo tanto, muchas veces ante el riesgo de sangrado se hacen plaquetas de cualquier grupo, mientras no sea un niño o un receptor de muy bajo volumen donde el plasma incompatible pueda producir una hemólisis. Hay cosas que hay que tenerlas en cuenta. Bien, yo creo que, y después algo que se las voy a decir muy rápido y acá dejamos, no se olviden que una unidad de sangre siempre tiene probabilidad de provocar reacciones transfusionales. Tenemos que estar alertas, por eso la indicación tiene que estar justificada, escrita. Una unidad de sangre no debe ser pasada porque el paciente está débil o porque lo quiero mandar un poquito más fuerte, porque si no está bien indicada y hace reacción, hay reacciones que son fatales y que no tenemos cómo tratarlas. Por ejemplo, hoy la incompatibilidad, hay tantas medidas de control que han disminuido mucho las incompatibilidades y las muertes por incompatibilidad ABO. Entonces, relativamente, ¿qué aumentaron? Aquellas que es muy difícil de prevenir, que son la sobrecarga cardíaca y la injuria pulmonar asociada a la transfusión. Lo que hablamos de TRALI, es un distrés respiratorio que a veces no puede ser manejado en pacientes muy críticos y que la mortalidad hoy principal es de TRALI y de TACO. Vamos a dejar ahí, así les doy paso a la gente que sigue. Si quieren hacer alguna pregunta, no sé. ¿La saco? A ver. Bueno, no hay preguntas, pero bueno, si alguno quiere hacer alguna, en el foro después se las contestamos o alguno quiere contactarse, no hay ningún problema. A lo mejor fue muy rápido y cuesta hacer alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna, nos vemos la próxima. O van a tener otra conmigo, así que si ven alguna que les interese y quieren hacer alguna pregunta, la próxima la pueden hacer. Gracias. Sí, está compartiendo. Sí. ¿Cuál es? Esa plantilla de presentación. No, está bien, no hay problema. Hasta la poquita.
La veo. No, no la veo por eso. Ahí está. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y la presentación que me hizo Graciela. La idea de esta charla es hablar un poco acerca de las unidades de trasplante de CPH, hacer algunas referencias acerca del sistema hematopoyético y también sobre lo que significa un trasplante y cuáles serían las indicaciones. Obviamente temas que ustedes después van a seguir viendo en las siguientes charlas. Por lo tanto, de la agenda del día va a estar repartida en tres tópicos: unidades de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, sistema hematopoyético y el trasplante, sus definiciones e indicaciones. Es importante cuando hablamos, y es una foto que siempre pongo en las charlas, es de ver cuál es el origen, ¿no? Y por qué estamos hoy hablando de lo que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Como ustedes sabrán, esto tuvo mucho impulso en la década del 50 a partir de los experimentos que hubo con la energía atómica y obviamente después en aquellas personas que habían sido afectadas por la bomba, que dio origen a empezar a investigar acerca del uso de CPH, y se vio que la inyección endovenosa de estas células, principalmente en ratones letalmente irradiados, producía una reconstitución de todo el sistema hematopoyético. En esto tenemos que agradecer al doctor Donald Thomas, lo que le valió justamente el Premio Nobel de Medicina, el origen y el seguimiento de lo que fue el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Es importante saber dónde vamos a realizar nosotros esto. Y esto es importante porque las unidades de TCPH van a ser el lugar donde vamos a desarrollar nuestra actividad. Estas unidades, obviamente, tienen 4 áreas que les son básicas. Es decir, una unidad de TCPH que está compuesta por una o varias zonas que van a estar diseñadas especialmente para poder atender a los pacientes con médicos y enfermeros especializados en el tema. Un quirófano que va a ser importante para poder realizar nuestras colectas de médula ósea, una unidad de aféresis con medios y personal capacitado en el procesamiento y en la colecta de las células progenitoras hematopoyéticas, un laboratorio de procesamiento de dichas células, y es importante tener en cuenta que tanto la unidad de aféresis como el laboratorio puede estar dentro del mismo centro donde esté la unidad de trasplante, pero también puede realizarse en otras instituciones. Esto ocurre mucho también en muchos hospitales de todo el mundo. ¿Cuál es la unidad de internación y cómo tiene que ser la estructura de esta unidad de internación? Nosotros sabemos que la unidad de internación debe tener un mínimo de habitaciones individuales y con aislamiento. En general, la mayoría de las unidades de trasplante constan entre 4 a 6 o 10 habitaciones para trasplante, dependiendo de, obviamente, el trabajo y el equipo de trasplante de cada institución. Deben tener un área de trabajo que debe ser para enfermería y otra para los médicos. La cobertura del personal dentro de dicha unidad debe estar cubierto 24/7. En general, la proporción de enfermeros por cama va a depender sin duda de la complejidad de los trasplantes que se realicen en esa institución. En general, cuando hay programas de trasplante alogénico, se considera que una tasa razonable o una proporción razonable sería de un enfermero cada 2 a 3 pacientes, cosa que raramente puede llevarse a cabo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, donde a veces hay dificultades para poder obtener esta cobertura. La unidad de trasplante debe contar con áreas para una correcta higiene de manos y un carro de urgencias con medicación para maniobras básicas de reanimación. Yo acá les muestro cuál sería el esquema. Esta es la unidad de trasplante del Hospital de Niños de La Plata, en las cuales ustedes ven el pasillo, y sobre un lado las habitaciones. En nuestro hospital contamos con 6 habitaciones para poder realizar trasplante. Acá vemos cómo es una de las habitaciones, ¿sí?, en la cual está el paciente junto con un acompañante. El personal médico y de enfermería debe estar formado adecuadamente y debe tener experiencia en el manejo del paciente trasplantado. Tal es así que hoy estamos acá en este curso justamente para capacitarnos todos en esta compleja actividad como es el trasplante. Y esto es crucial para cualquier programa de trasplante. No solo se necesita un equipo médico con experiencia, sino también un equipo de enfermería también que conozca justamente esta modalidad terapéutica que es tan compleja. El director del programa es responsable de controlar y coordinar al personal de la unidad, los protocolos asistenciales que ahí se van a desarrollar, los controles de calidad,
la recolección y los análisis de datos. Todas las unidades de trasplante deben cumplir con las normas vigentes de habilitación y rehabilitación, ¿sí?, que nos permiten trabajar de una manera correcta. Acá podemos ver dos áreas de la unidad, hacia su izquierda, ¿sí?, el área médica, y a la derecha el área de enfermería. Tratamos siempre de que todo el personal esté lo más cómodo posible y que cuente por lo menos con una computadora para poder trabajar de forma correcta. El personal de enfermería, sin duda, el éxito de un programa de trasplante, y esto no lo digo yo, sino se dice en el mundo entero, depende en gran medida del personal de enfermería, el cual debe tener experiencia en la administración de hemoderivados y quimioterapia. Anteriormente escuchamos a la doctora Azaro como hablaba justamente de la importancia de estos hemoderivados y también de la quimioterapia. La experiencia en control de infecciones y manejo del paciente neutropénico es fundamental. La experiencia también en el manejo y en la manipulación de las células progenitoras hematopoyéticas, y también los enfermeros tienen un rol principal en ser educadores tanto de pacientes como de familias. Con el respecto al control de las infecciones, es algo básico en toda unidad de internación. Se debe contar con medidas establecidas de control de infecciones. Cada habitación debe tener disponibilidad de elementos de protección, como son guantes, barbijos, camisolines y antiparras. Debe contar con múltiples áreas para el lavado de manos, el cual puede realizarse con un gel hidroalcohólico, con agua y jabón, el cual ya realmente no se utiliza más. La limpieza debe ser como mínimo diaria, con especial control a nivel del polvo, a nivel de la unidad. Las habitaciones deben contar con presión positiva diferencial entre las mismas y el pasillo, que debe ser superior a 2.5 pascales, y debe haber como mínimo un intercambio de 12 intercambios de aire por hora con supervisión continua de la presión. Esto es fundamental para el control de las infecciones de toda unidad de trasplante. Como ustedes pueden ver acá, estos son medidores de presión. Nosotros tenemos un sistema hecho por Casiva, en el cual nosotros, fíjense, estos dos son de dos habitaciones contiguas, una que no está marcando la presión y otra en la cual, como ustedes pueden ver, tiene 20, ¿sí?, 20 de presión medida en pascales. Esto es importante y hace que todo el polvo de las habitaciones pase de la habitación hacia el pasillo y evite el ingreso del mismo dentro de las unidades. Este es un área de lavados. Perdón que hago una interrupción. Aparece un cartel acá, no sé si tiene importancia. No, perfecto. No te quiero, perdón, disculpen. Bueno, acá tenemos el área de lavado. Esto se ve en la entrada de las habitaciones, ¿sí?, que tiene una bacha. ¿Sí? Pueden ver también el dispositivo con papel, los descartadores y los jabones o el gel hidroalcohólico para el lavado correcto de las manos. El control de infecciones también lleva el uso de filtros. Estos son filtros EPA, que son filtros que retienen el 99.97% de las partículas en suspensión y hasta 0,3 micras, y con esto obtenemos que ciertas bacterias, hongos y virus de menor tamaño puedan ser adheridos a partículas de polvo y así puedan evitar ingresar en las habitaciones. El uso de camisolines, gorros y botas, que antiguamente en las primeras unidades de trasplante era una condición sine qua non para poder ingresar en ellas, actualmente ha perdido su eficacia, está cuestionable, y de hecho lo que la mayoría de las unidades sugieren es ingresar con ropa de calle y obviamente el lavado de manos fundamental. Sin duda, si el paciente tiene algún tipo de aislamiento de contacto por alguna infección, sí, el uso de camisolines, gorros y aún de guantes son necesarios. Los alimentos deben ser cocinados y deben tener contenido bajo bacteriano. Por eso siempre recalcamos que el paciente debe comer lo que se cocina en el hospital, cuyas cocinas tienen el sistema de poder tener el control justamente del contenido bacteriano de los alimentos. Acá podemos ver en estas dos fotos cómo son los filtros, ¿sí? Estos son los filtros que están en los techos de cada habitación, que a su vez están conectados con todo un sistema que está por arriba de la unidad, donde se encuentran los prefiltros y los filtros EPA. Estos deben ser cambiados regularmente, ¿sí?, justamente para que puedan funcionar de forma correcta. Nosotros además tenemos un sistema de validación del aire que se hace anualmente en la unidad. Este filtrado de aire, como yo les decía, es fundamental junto con el lavado de manos, que son las medidas de eficacia más probadas para el control de las infecciones. Su fin es reducir entonces la concentración de hongos filamentosos, sí, del aire, que rodea al paciente, y de este modo disminuir el riesgo de micosis invasivas, que como ustedes verán más adelante, es una de las complicaciones habituales en el paciente que está trasplantado.
Hay muchas recomendaciones con respecto a cómo debe ser el ambiente en una unidad de trasplante y en las habitaciones. En general se consideran recomendaciones internacionales, que el ambiente debe tener una temperatura entre 18 y 26 grados, con una humedad relativa entre el 40 y el 60%, que el aire de las habitaciones debe tener un mínimo de 12 renovaciones hora, que la presión positiva debe haber una presión positiva entre la habitación y el pasillo, y que el aire filtrado debe estar constituido por prefiltros, filtros de alta eficacia y filtros absolutos EPA. ¿Sí? Los filtros intermedios deben cambiarse cada 6 meses, justamente para mantener su efectividad. Y se deben hacer controles microbiológicos. Disculpen, en años anteriores había también habitaciones que tenían el famoso flujo laminar, ¿sí? Que era un dispositivo que cubría alrededor de la cama del paciente, pero actualmente se vio que eso no mejoraba la eficacia ni el control de las infecciones y que esto podía ser ampliamente reemplazado por el sistema de filtros de alta eficacia y filtros absolutos. Junto con la unidad de internación es importante tener una unidad de control ambulatorio para el paciente trasplantado. En condiciones ideales debería haber un área para el seguimiento de nuestros pacientes, ¿sí? Con habitaciones o áreas separadas que puedan ser para el examen físico, procedimientos mínimos como puede ser una cura de catéter, un flashing de catéter, una revisión del mismo, administración a veces de antibióticos o realización de punciones de médula ósea y aún de transfusiones. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque evita el paso del paciente trasplantado, que va a estar inmunodeprimido, en áreas comunes donde hay otros pacientes que quizás tengan otras patologías u otras infecciones. Una cosa típica de esto es justamente evitar que el paciente ingrese por el área de emergencias donde hay otros pacientes con otras patologías. Estos consultorios además deberían contar con balanzas, tensiómetros, estetoscopios, termómetros y obviamente también contar con un médico y una enfermera que puedan hacer los controles de este paciente. Otras áreas importantes que están justamente asociadas a una unidad de trasplante son el servicio de urgencias y unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Banco de sangre, laboratorios generales, diagnóstico por imágenes, unidades de farmacia, servicio de nutrición y especialistas consultores. Toda unidad de trasplante tiene que estar ubicada en un hospital que pueda contar con todos estos servicios para ayudar al cuidado de estos pacientes. Habilitaciones y acreditaciones, ¿por qué? Y esto es importante y creo que todos tenemos que aprender a trabajar en esta parte que nos cuesta tanto a todos. Las habilitaciones y las acreditaciones están reconocidas y están avaladas además por comunidades científicas y por autoridades sanitarias. ¿Y para qué nos sirven? Es una forma mediante la cual un centro demuestra que está desempeñando el nivel de práctica requerido de acuerdo con estándares de excelencia y certifica que opera con un sistema de gestión de calidad eficaz y con el fin de una mejora continua a nivel de los procesos y de sus integrantes. Es decir, está demostrado que todas aquellas unidades que cumplen habilitaciones y acreditaciones, sean nacionales o internacionales, tienen un impacto en la sobrevida del paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a trabajar con esto, tenemos que aprender a trabajar con un sistema de calidad y que justamente va a ir a lograr una mejoría de nuestros resultados en el paciente trasplantado. Por eso esto es un pequeño esquema en el cual podemos ver que obviamente lo que nos lleva a una mejora continua es planificar, es tener una acción a través de protocolos, es tener registros, es identificar cuando tenemos algo que sale de las normas, ¿sí? Cuando tenemos desvíos, poder revisarlos, poder corregirlos y esto obviamente nos va a llevar a la mejora continua de nuestros procesos. Bueno, esta primera parte me parece importante para saber dónde vamos a desarrollar nuestro trasplante. Y como yo hablaba en otras charlas, nosotros tradicionalmente conocemos al trasplante como trasplante de médula ósea. Actualmente sabemos que ese término ha sido reemplazado por el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Como pueden ver, la T de trasplante, la C de células, la P de progenitores y la H de hematopoyéticos. Y esto es así porque aunque los primeros trasplantes se realizaron con médula ósea porque era de donde se podían obtener las células progenitoras, con el paso de los años se ha visto que hay otras fuentes de células progenitoras y por eso la manera correcta ahora es de expresarnos como trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. ¿Cuál es el objetivo entonces de un trasplante? ¿Por qué hacemos un trasplante a un paciente? ¿Por qué le ofrecemos un trasplante a un paciente? El objetivo es sustituir una o todas las líneas celulares derivadas de una célula madre o stem cell por ser de forma total o parcialmente defectuosa, insuficiente o neoplásica
y ser reemplazada por una normal que puede ser procedente de un donante sano, que puede ser el mismo paciente o puede ser un donante externo. En las enfermedades neoplásicas, además, el paciente se va a beneficiar de una actividad que se llama de injerto contra tumor, que seguramente también después lo van a ver, y que esto es fundamentalmente visto en el trasplante alogénico. Para lograr esto es necesario pasar por varias etapas que también en el transcurso del curso las van a ir viendo, pero es importante tener en cuenta que hay un tratamiento de preparación, que un paciente no puede ingresar a un trasplante sin tener una evaluación y una preparación previa, y esta preparación es el acondicionamiento, sí, que consta del uso de quimio o radioterapia. Su fin va a ser la de erradicar cualquier célula patológica que quede residual en el organismo del paciente y también dar un espacio a una nueva célula que va a ser trasplantada. Yo muchas veces hago la referencia cuando hablo con las familias, que como que nosotros quisiéramos tener un jardín o un campo, quisiéramos plantar o poner la mejor semilla, pero si este no está preparado, si no está arado, podemos tener la mejor célula, la mejor semilla, pero nuestros resultados no van a ser buenos. Por eso es necesario hacer una preparación, y esta preparación para nosotros es el acondicionamiento. Por lo tanto, el fundamento de este trasplante es sustituir una determinada población celular por ser total o parcialmente defectuosa, insuficiente o neoplásica, por una normal procedente de un donante sano y beneficiarse además del efecto de injerto versus tumor, que es la base del trasplante alogénico, o permitir la administración de quimioterapia a altas dosis para erradicar la enfermedad que tenga el paciente, evitando una mielosupresión prolongada a través de la administración de estas células progenitoras hematopoyéticas del propio paciente, que va a ser la base del trasplante autólogo. Como pueden ver, cada uno de ellos tiene una acción y una función que le es totalmente diferente. ¿Cuáles son los conceptos básicos a tener en cuenta entonces para hacer el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas? Las células del donante deben establecerse o implantarse en el paciente y reconstituir la hematopoiesis a largo plazo. Imaginen nuevamente que es una semilla que nosotros ponemos en una maceta y nosotros no tenemos un árbol al día siguiente, sino que necesita una germinación y un proceso. Este proceso es el que lleva justamente el tiempo de implante, el cual en general y dependiendo de las fuentes de células progenitoras, nos va a llevar un periodo de entre 2 a 4 semanas después de la infusión de las células. Nosotros, ¿cómo podemos evaluar este implante, este prendimiento, este engraftment, como a veces también utilizamos esta palabra en inglés? Y esto se puede evaluar a través de muchos procesos. El más simple es la evaluación del hemograma, sí, que nos permitirá ver la reconstitución de cada línea celular en el transcurso de los días después de la infusión, pero también a nivel del trasplante alogénico tenemos una forma de saber cómo ha funcionado este implante, cómo está funcionando nuestro trasplante, a través de una palabra que ustedes también van a escuchar más adelante, que se llama quimerismo, y que el quimerismo se define como la coexistencia en un mismo organismo de células con diferente origen genético, es decir, proveniente de dos individuos diferentes. Posteriormente también van a ver que hay diferentes grados de quimerismo y que esto a nosotros también nos permite tomar medidas con respecto a nuestro paciente. ¿Cómo podemos clasificar a los trasplantes? Los trasplantes se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes factores, según el tipo de donante, según la fuente de células progenitoras hematopoyéticas, según el tipo de acondicionamiento o preparación que vamos a utilizar y según la compatibilidad que tenemos en nuestro trasplante. Así, tenemos que en primera instancia los trasplantes se pueden clasificar en autólogos y alogénicos. Autólogos son aquellos trasplantes en los cuales, como ustedes pueden ver en el esquema sencillo, se utilizan los propios progenitores hematopoyéticos del paciente. Sin duda este trasplante tiene indicaciones particulares en los cuales se utilizan. No todos los pacientes pueden ser plausibles por su patología de recibir un trasplante autólogo. En cambio, en el trasplante alogénico se utilizan los progenitores hematopoyéticos de un donante sano que puede ser familiar o no. En este caso se abre un abanico de posibilidades. Tenemos el trasplante alogénico relacionado, en el cual estamos hablando que el donante va a ser un familiar. Ese familiar, ¿qué puede ser un hermano, puede ser un padre, pueden ser los hijos. Cuando hablamos de hermanos, hablamos de que es un hermano idéntico en su HLA, que puede ser compatible o no compatible. En general, sabemos que estadísticamente solo el 25% de los hermanos van a ser HLA compatibles. Y esto no quiere decir que si tenemos 4 hermanos vamos a obtener que uno de los 4 sea compatible. Es 25% por cada uno de ellos.
¿sí? Cuando hablamos de que los donantes van a ser padres o hijos, ya sabemos que la compatibilidad no va a ser perfecta, no va a ser del 100%. Estamos hablando de una compatibilidad del 50%, porque sabemos que cada uno tenemos un 50% de un haplotipo paterno y un 50% del haplotipo materno. Esto es el famoso trasplante haploidéntico, que como ustedes sabrán, en los últimos años ha tenido un auge muy importante. ¿Y qué pasa cuando no tenemos un familiar o un hermano que sea compatible? Hablamos de los donantes no relacionados. Como ustedes sabrán, hay una red muy amplia, mundial, en el cual en nuestro país, a través del INCUCAI, que es el ente regulador de los trasplantes no relacionados en la Argentina, entra en red con registros de todo el mundo y nos permite, a través del HLA del paciente, poder obtener un donante en cualquier parte del mundo, lo cual también ha mejorado muchísimo las posibilidades de que los pacientes puedan llegar a recibir un trasplante. ¿Cuáles son las fuentes de progenitores y así como podemos también clasificar entonces a nuestros trasplantes? Sabemos que tenemos autólogo, halogénico, relacionado y no relacionado. Según la fuente de las células progenitoras, el trasplante puede ser de médula ósea cuando las células se obtienen a partir de la médula ósea. Como yo les decía, fueron los primeros trasplantes que se realizaron. Acá podemos ver un esquema en el cual como el donante, estando en decúbito ventral, se realiza una punción con una aguja especial que tiene un grosor especial, que tiene fenestras. Sí, como ustedes pueden ver, la médula ósea en su estado fisiológico es sangre y esto se pone en una bolsa y se infunde como si fuera una unidad de sangre al paciente. Sin duda en los últimos años, principalmente desde la década del 90, la donación de sangre periférica ha casi reemplazado la mayoría de la donación de médula ósea, dejando los trasplantes de médula ósea exclusivamente para pacientes pediátricos y para ciertas patologías no malignas. Y esta donación por sangre periférica es un procedimiento mucho más sencillo, que no requiere anestesia, ¿sí? Que necesita la estimulación de nuestras células progenitoras, que ahora lo vamos a hablar, a través de la aplicación de una medicación, ¿sí? Que se realiza a través de 2 accesos venosos, que en general no hay efectos colaterales de importancia para el donante y que tiene la ventaja de que se obtiene un número mayor de células progenitoras hematopoyéticas. Esto también después lo van a ver más adelante mucho más a profundidad. Acá podemos ver entonces cómo está esquematizado. Fíjense el donante con su teléfono, ¿sí? Estando en el proceso de colecta a través de máquinas especiales que son separadores celulares. ¿Sí? Esta es la tradicional COBE, una de las primeros separadores celulares que se utilizaron. Actualmente se han modernizado mucho y la Optia es una máquina que se utiliza ahora para la colecta de CPH. Y posteriormente tenemos las sangres de cordón umbilical, que también se utilizan en situaciones especiales, en general en pacientes pediátricos, en pacientes adultos suelen utilizarse en combinación de 1 o 2 unidades, tiene sus ventajas, es decir, esto no implica ningún riesgo ni para el bebé, ni para la mamá tampoco. Obviamente se debe organizar todo previamente, sí, como ustedes pueden ver, se realiza a través de una punción del cordón umbilical. Una vez que se produce el alumbramiento de la placenta, esto se puede criopreservar, se puede guardar, de hecho, en muchos registros que tienen bancos de sangre de cordón y tiene las ventajas de que está disponible rápidamente y que en general permite que se puedan utilizar unidades que no tengan una compatibilidad tan perfecta con el paciente y también ya más adelante verán la causa de por qué tiene esta flexibilidad la sangre de cordón. ¿Qué pasa con el tipo de acondicionamiento? Ustedes se acuerdan que hablamos que el acondicionamiento era una condición sine qua non para hacer un trasplante, es nuestra preparación previa al trasplante. Y según el acondicionamiento, los trasplantes pueden clasificarse en trasplantes con acondicionamientos mieloablativos, no mieloablativos o de toxicidad o intensidad reducida. Los mieloablativos son aquellos que lo que nosotros aplicamos, que sea quimio o radioterapia profunda, produce una profunda citopenia que no es posible de que se reconstituya sola si es que uno no infunde la CPH. Y esto se vio principalmente con el personal que sufría accidentes por radiación durante los experimentos nucleares, que se veían que los pacientes fallecían rápidamente a las pocas semanas en aplasia medular. Por lo tanto, si nosotros hacemos un acondicionamiento mieloablativo lo suficientemente potente para arrasar toda nuestra médula ósea, debemos sí o sí infundir células progenitoras hematopoyéticas, porque si no, nuestro paciente muere en aplasia.
Sin duda hay otros acondicionamientos que no son tan intensivos y que también dependerán de la condición del paciente y de la indicación y de su patología. Los no mieloablativos producen citopenias que son moderadas y que puede haber posibilidades en algún caso de que haya una reconstitución autóloga tardía sin infusión, y hay aquellos que son de intensidad o toxicidad reducida que están en una forma intermedia y en general se busca una mayor inmunomodulación a partir de medicaciones. En general se dice que los de toxicidad o intensidad reducida conllevan una reducción de un 30% de la dosis de los fármacos habituales. Según la compatibilidad, nuestros trasplantes pueden ser singénicos. Eso es cuando hablamos que el donante va a ser un hermano gemelo univitelino. Sabemos que va a ser perfectamente idéntico y es la única condición en la cual hablamos de un trasplante singénico, es decir, hermano gemelo univitelino. Después tenemos el hermano HLA compatible, como vimos, acuérdense, solo el 25% de los hermanos tienen la posibilidad de ser 100% compatibles. Puede haber otros familiares compatibles. Si ustedes me preguntan si se puede dar que pueda haber un padre o algún familiar 100% compatible, ha pasado, a nosotros nos ha pasado con algunos pacientes que en el estudio de compatibilidad familiar hemos encontrado que el padre o la madre han sido 100% compatibles, quizás por características propias y por compartir haplotipos especiales. Obviamente no es lo habitual. Después tenemos los hermanos o los familiares que son 50% compatibles, entonces ahí estamos hablando de un trasplante haploidéntico. Después tenemos los donantes, el trasplante con donante no relacionado compatible, en el cual se da un 100% de compatibilidad a pesar de no ser familiar, y después tenemos los trasplantes con donantes no relacionados que no son 100% compatibles y que nosotros consideramos como trasplantes mismatch. Según la cantidad de diferencias, se puede decir que es con 1, 2 o 2 mismatch. En general, cuando es 100% o hay una sola diferencia, se considera que es un donante relacionado compatible, y cuando ya hay más de una diferencia, estamos hablando de trasplantes mismatch. Sin duda esto ustedes van a ver que es importante porque no es lo mismo hacer un trasplante con un hermano que con un donante no relacionado, no es lo mismo hacer un trasplante con una compatibilidad del 100% que con 1 o 2 mismatch, y no es lo mismo hacer un trasplante haploidéntico. Sin duda todo esto va a tener impacto en el paciente y en cómo nosotros tenemos justamente que encarar este tipo de trasplante. Bueno, hablamos un poco de las unidades de trasplante, hablamos de qué es el trasplante, para qué sirve y qué tipos de trasplante tiene. Pero acá quizás la vedette de todo esto es la célula progenitora hematopoyética. Sin esta célula progenitora no podríamos estar ahora sentados hablando de todas estas cosas. Y dentro de las generalidades de lo que es una célula progenitora hematopoyética, vamos a ver qué tipo de célula es la célula progenitora, qué es una stem cell o célula madre o célula troncal, qué es la hematopoiesis, ¿sí? Y cuáles son los nichos. Y todo esto es importante para entender cómo llegamos justamente a estar hoy sentados hablando de trasplante de CPH. Para que tengan una idea, el primero que se le ocurrió y que pensó y que encontró y que dedujo que había una célula madre o troncal fue Ernest Haeckel, que fue el primero en utilizar, era un biólogo alemán, y él utilizó el término de stem cell o stem cell en el año 1868, haciendo referencia de una manera muy básica, obviamente, a que había un organismo celular del cual descendía toda una vida multicelular. Posteriormente, obviamente, el concepto de stem cell obviamente evolucionó, por suerte, a un modelo de tipo de árbol invertido, donde uno tenía en la parte de arriba una stem cell que posteriormente se multiplicaba en varias ramas que da origen a su progenie. Actualmente todas estas teorías siguen cambiando. Se pensaba que era un proceso estático, como que había la stem cell y que ésta se dividía. Actualmente se sabe que no es así y que la stem cell pasa de un estado a otro. Es súper interesante, pero que pasa a un estado, digamos, de que está dormida, activa, dependiendo de estímulos fisiológicos que hacen que justamente, digamos, vaya para un lado o para el otro su división. Pero es impresionante todo lo que se ha evolucionado en el conocimiento justamente del stem cell. ¿Qué tipos de células madres tenemos? Hay diferentes tipos de células madres. Tenemos células totipotentes, pluripotentes y multipotentes. Y esto dependerá del origen de cada línea celular. Las totipotentes son capaces de diferenciarse en 3 líneas germinales, que es el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, y que es el típico ejemplo de la célula madre embrionaria.
La pluripotente está limitada a una sola línea germinal. Por ejemplo, las células madres mesodérmicas que pueden originar un tejido completo. Y las multipotentes, como la CPH, que están presentes en varios órganos y tienen la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse. Y esta es la base fundamental del uso justamente de las células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, nosotros sabemos que todo esto ocurre a nivel de la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de la sangre, es el caracol. Es donde se va a dar origen, ¿sí?, a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. ¿Cómo hacemos nosotros para ver esto? Como les decía, a través de una punción que nos permite evaluar justamente todo el componente de nuestra médula ósea. Y esto, a través del microscopio, nos permite diferenciar los diferentes componentes de la sangre. Acá pueden ver un esquema, ¿sí?, en la cual se muestra la médula ósea a nivel del hueso. Ustedes saben que tenemos una médula roja y una médula amarilla, que es la médula grasa. La médula funcionante es la médula roja. Y si ustedes pueden ver acá un esquema ampliado, pueden ver cómo tenemos nuestra vena, nuestra arteria que va a nutrir esta médula ósea y cómo tenemos nuestras células madres y posteriormente el origen de los glóbulos rojos, de las plaquetas y de todos los glóbulos blancos con las diferentes formas: el linfocito, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo y el monocito. Esto sin duda es la base de la hematopoiesis, ¿sí? Acá nuevamente vemos de forma esquematizada cómo tenemos una célula madre de la sangre que se va a dividir, esto es una forma simplificada de entender, en una célula madre mieloide, en una célula madre linfoide. La célula madre linfoide va a dar origen a los linfoblastos, que a su vez se va a diferenciar en los diferentes subtipos maduros de linfocitos, los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer. Mientras tanto, la célula madre mieloide va a dar origen, por un lado, sí, a los mieloblastos, con los eosinófilos, neutrófilos y basófilos de los mieloblastos, los glóbulos rojos y las plaquetas. ¿Y todo esto por qué es importante? Porque nosotros cuando hagamos un trasplante, nuestro inóculo va a estar lleno de estas células. Sin duda, esto es lo fundamental, la célula madre que va a dar origen a todo el resto, pero también es importante saber que nosotros vamos a tener una carga de linfocitos T, una carga de linfocitos B, una carga de natural killer, que dependerá del tipo de procesamiento que nosotros hagamos y que sin duda también va a tener mucho impacto en lo que va a ser el trasplante en el paciente, sobre todo cuando hablamos de trasplantes haploidénticos. Por eso también después más adelante van a ver cómo en todos estos tipos de trasplantes se hacen procesamientos especiales para hacer reducción de ciertas células y no de otras que a nosotros nos van a servir, por un lado, para que nuestro paciente pueda tener un trasplante exitoso y por otro lado, para evitar que tenga aquellas complicaciones tan temidas como es, por ejemplo, en el trasplante alogénico, la enfermedad de injerto versus huésped. Por lo tanto, la hematopoiesis, si tuviéramos que definirla como tal, sabemos que es un término que viene del griego que significa creando sangre, ¿sí? Y es el proceso por el cual las células sanguíneas maduras y funcionales son continuamente reemplazadas a lo largo de la vida de un individuo. Ustedes saben que cada una de las líneas celulares, que cada célula tiene una vida promedio, un glóbulo rojo 120 días, una plaqueta 10 días. Entonces, la producción tiene que ser diaria para mantener durante toda nuestra vida una cantidad de glóbulos rojos, de plaquetas y de neutrófilos adecuado para tener una vida normal. Imagínense en que se calcula que para tener una condición homeostática, es decir, una condición fisiológica normal, acá no estamos hablando de hemostasia, estamos hablando de homeostasis, se calcula que aproximadamente el organismo produce más de 300 billones de células por día. Entonces imaginen lo que es la producción de esta pobre médula que está continuamente trabajando para mantener esta hematopoiesis. Todos estos linajes de células hematopoyéticos derivan a su vez de una pequeña subpoblación de células madres indiferenciadas y autorrenovables, llamadas stem cell o células madres. Nuevamente, fíjense en esta producción de más de 300 billones de células a partir de una sola célula. Así que es una célula realmente increíble. Obviamente la hematopoiesis, es decir, esta formación de sangre, tiene diferentes periodos. Hay un periodo en el cual estamos en la panza, un periodo embrionario que va a tener diferentes ubicaciones según el desarrollo. Fíjense en cómo empieza primero en pequeños islotes a partir de la semana, entre la semana 7 y 9, cómo comienza a haber islotes de producción de glóbulos rojos. Fíjense en cómo posteriormente va a ir también hacia el hígado, ¿sí? Y posteriormente en la vida adulta va a tener su producción a nivel de la médula ósea de los huesos. Acá nuevamente vemos un esquema, sí, fíjense, todo lo que está a la izquierda es los meses de embarazo, lo que está a la derecha es la vida
posterior, y fíjense en cómo, primeramente es el saco vitelino, hígado, vaso, y a partir del cuarto mes empieza la producción en la médula ósea que toma su tope a partir del nacimiento y que también va a tener que ver con diferencias a nivel de la tasa de oxígeno, de cuando nacemos, es todo un proceso que después va switcheando y posteriormente la producción de la hematopoiesis va a ser principalmente a nivel de los huesos planos y cortos. Por eso, generalmente cuando nosotros hacemos una punción a nivel del esternón en los adultos o a nivel de las crestas ilíacas o de la tibia en los niños. Fíjense que son los lugares donde más producción de hematopoiesis tiene. Obviamente todo esto, toda esta hematopoiesis, esta célula no es que está nadando en un magma de sangre, sino que tiene que tener una estructura, tiene que tener un sostén. Y yo digo, a veces es como tener un edificio, tenemos que tener un montón de personas que quieran vivir en el edificio, pero si no tenemos una construcción, las personas no pueden vivir en el aire. Por lo tanto, esa estructura donde van a vivir todas nuestras células es lo que ahora se llama microambiente medular o nichos, y actualmente ha tomado muchísimo auge porque se sabe que es importantísimo no solo en la sobrevida de la stem cell, sino también en el trasplante de las células progenitoras, y hay muchos trasplantes que no funcionan y que sabemos ahora que quizás no tiene que ver con el paciente, la patología o la CPH, sino que tiene que ver con ese microambiente, con esa red de sostén que es fundamental para nuestras células. Y acá yo les voy a mostrar este esquema ampliado para que ustedes vean cómo es la estructura donde vive una stem cell en la médula ósea, ¿sí? Que no está flotando, sino que tiene una red, ¿sí? De células estromales que le hacen soporte, que la sostienen, a su vez una matriz ósea y osteoclastos y osteoblastos que también van a ser importantísimos, ¿sí? Y también vasos sanguíneos. Y ustedes ahora van a ver cómo la ubicación acá es fundamental y no todas las células están ubicadas en un lugar porque sí, hay una razón. Y sabemos que las células que van a estar más cerca de toda la matriz ósea son aquellas células que están descansando, son aquellas células quiescentes, que están en espera, que digamos están sin actividad. En cambio, las células que están más activas se van a encontrar más cerca de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque necesitan atravesar estos vasos sanguíneos para poder entrar en el corriente sanguíneo. Por lo tanto, la ubicación de la célula stem dentro de esta malla de sostén es importantísimo, y también van a ver que es muy importante posteriormente para cuando hablamos de la movilización de nuestras células progenitoras para poder hacer los trasplantes autólogos o alogénicos. Esta stem cell o célula madre o célula troncal entonces tiene tres características que la van a diferenciar y que ustedes tienen que quedarse quizás con esto, que son capaces de autorrenovarse, que tienen la capacidad de diferenciarse y que tienen la capacidad de reconstituir un tejido in vivo. Por lo tanto, ¿qué es la autorrenovación celular? Es la propiedad que va a tener cada célula de dividirse y dar origen a una célula exactamente igual que se llama célula hija y que tiene las mismas propiedades que la célula madre. Esto significa autorrenovarse, ¿sí? Esta forma o esta función de autorrenovación que nos previene el agotamiento. Nuevamente, fíjense lo que es la producción diaria de la sangre. Fíjense que la célula tendería a agotarse si no tuviera esta capacidad de autorrenovación y de dar origen a una célula que va a tener exactamente las mismas características, ¿sí? De poder proliferar y de poder diferenciarse y de reparar daños a través de los años de vida de una persona. A su vez se puede diferenciar, es decir, se autorrenueva y se diferencia. ¿Se diferencia siempre? No, se diferencia cuando es necesario, cuando el organismo de algún modo envía las señales correspondientes para que esa stem cell pase de un estado de stem cell a un estado de diferenciación, ¿sí? Como les decía, este proceso de diferenciación y este análisis de la diferenciación ha ido cambiando en los últimos años y actualmente se sabe que no es un proceso estático, ¿sí? Sino que es un proceso fisiológico y que va cambiando a discreción según la necesidad que haya en el organismo. Y acá lo vemos nuevamente esquematizado, tenemos nuestra célula progenitora hematopoyética, se puede autorrenovar, ¿qué quiere decir? Da origen a una célula igual, pero se puede diferenciar, ¿sí? Y dar origen a una célula madura o a otra célula que sea para repoblar o reconstituir. Todo este circuito que parece tan sencillo está todo determinado por diferentes señales en el organismo. Porque una célula se autorrenueva, porque una célula madura, porque una célula se diferencia. Y esto va a estar dada por las necesidades que tenga el organismo. Es decir, no está ya determinado estáticamente, sino que según las necesidades del organismo se va a producir esto. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos una infección, tenemos una hemorragia, nuestra médula ósea va a empezar a producir más glóbulos blancos o más glóbulos rojos, justamente
a través de información y de señales que van a llegar para tratar de volver a un estado de homeostasis normal. Estas células, ¿cómo las podemos identificar nosotros? Es decir, ¿cómo las identificamos? Por ejemplo, hacemos una colecta de CPH y nuestro separador celular tiene que reconocer qué célula queremos y qué célula vamos a devolver. Estas células expresan marcadores en la superficie. Ustedes saben que cada célula tiene lo que se llama un CD, que es un clúster de diferenciación. Es una molécula que los diferencia y que a nosotros nos permite identificar qué tipo de célula es. Si es un stem cell, si es un neutrófilo, si es un mieloblasto. Bueno, nos permite hacer un montón de diferenciación aún de células benignas, como también de células malignas para hacer nuestros diagnósticos oncohematológicos. Sabemos que las células madres, que las células progenitoras, tienen estos marcadores que son CD34 positivos. Es el marcador más inmaduro que hay, ¿sí? Y constituyen normalmente el 0.05 al 0.1% de las células circulantes. Fíjense en qué valor bajito. Y ustedes se dirán entonces, ¿cómo hacemos para colectar una cantidad suficiente de células para poder hacer un trasplante y para poder suponer que esa célula va a reconstituir todo un sistema hematopoyético? Y esto puede hacer, y esto puede aumentar drásticamente a través de la movilización, la cual históricamente se hizo con quimioterapia y actualmente se hace con factores estimulantes de colonia, lo que ustedes conocen y que más de una vez le han aplicado o indicado a un paciente, como son el filgrastim en la actualidad. También está demostrado, como les decía, que cuando un paciente sale de una fase de aplasia post-quimioterapia, también estas células progenitoras aumentan y pueden circular en sangre periférica. Acá podemos ver un esquema como, fíjense, este es el periodo de quimioterapia, como luego de la aplasia, de repente, entre el día 10 aproximadamente, comienza a haber un aumento de leucocitos y también de células CD34. Antiguamente, cuando se hacían los trasplantes autólogos, que no estaban los factores estimulantes de colonio, no se conocía tanto su uso o su capacidad de poder generar un aumento drástico de células en sangre periférica, hacíamos las movilizaciones con quimioterapia, lo cual era bastante errático porque nosotros hacíamos la quimio y después teníamos que ir controlando a nuestro paciente y por ahí ese pico ocurrió un domingo y no se podía preparar todo para hacer la colecta, con lo cual actualmente con las movilizaciones, con factores estimulantes hematopoyéticos, podemos hacer, digamos, una forma controlada de colecta y obviamente teniendo un rédito mucho mayor. Acá podemos ver cuál es el esquema de cómo actúa la movilización y la liberación de nuestras CPH desde la médula ósea a la sangre periférica. Yo les decía que las células progenitoras no están nadando en la médula. Fíjense, acá tenemos nuevamente el esquema. Las células estromales, nuestro sostén, sí van a ser las paredes de nuestro edificio, los osteoblastos, el vaso sanguíneo, que es fundamental, porque obviamente la CPH tiene que pasar por acá, y obviamente pasa a través de poros, ¿sí?, que se determinan para que puedan pasar, pero ¿cómo sabemos que esta célula no pasa, va y viene según su gusto? Para eso, las células progenitoras están ancladas. ¿Ven estas Y de acá? Esto justamente es lo que nos permite estar anclado y que la célula esté fija. ¿La célula progenitora tiene receptores para los factores estimulantes? No, no tiene. Lo que tienen receptores son los neutrófilos. Y fíjense en cómo todo esto, digamos, es un proceso de ayuda comunitario. Nosotros aplicamos los factores. Los factores actúan sobre el neutrófilo que sí tiene receptores. Este neutrófilo va a liberar proteasas, diferentes tipos de proteasas, que son enzimas que van a clivar, que van a cortar, fíjense acá las tijeritas, y entonces cuando se produce esto, todas estas proteasas van hacia las moléculas de adhesión, que nos permiten que nuestra CPH esté fija. Como yo les decía, están en estado quiescentes, están tranquilas, están dormidas, ¿sí? Estas proteasas van a cortarlas y van a permitir que justamente estas células se liberen y pasen a través de los poros a la sangre periférica y nosotros podamos colectarlas, ¿sí? A su vez, también actualmente hay nuevos factores estimulantes, como es el Plerixafor, que actúan en lugares diferentes, no actúan a nivel del neutrófilo, sino que actúan a nivel del clivaje de un receptor especial, que es el CXCR4. Entonces, acuérdense, nuestras células están fijas en la médula ósea, están fijas por moléculas de adhesión. Los factores estimulantes lo que producen es una estimulación, es una activación a nivel de los neutrófilos que va a liberar proteasas que son como tijeras que van a cortar estas uniones, estos ligandos que tiene la CPH a su estroma, a su red de sostén, y nos va a permitir que salgan hacia el vaso sanguíneo y que nosotros la podamos colectar. Muy bien, vimos entonces las indicaciones, vimos lo que eran los tipos de trasplante, dónde realizábamos estos trasplantes,
cuál era la vedette de todo esto, que es la célula progenitora hematopoyética. Y ahora en estos últimos minutos vamos a ver entonces cuáles son las indicaciones de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Obviamente con los avances que se hizo se pudo ver que muchos pacientes podían recibir un trasplante y podían curarse de enfermedades oncohematológicas. Independientemente de que todos los tratamientos quimioterápicos han producido un avance extraordinario en los últimos años, y la mayoría de las leucemias en general tienen un muy buen pronóstico y aún índices de curación con quimioterapia, sabemos que todavía hay un grupo de pacientes que no se van a curar con la quimioterapia o cuya enfermedad va a recaer. Y esos pacientes son los plausibles de poder recibir un trasplante de médula ósea para curarlos. Dentro de las enfermedades malignas, obviamente la indicación más habitual de trasplante de CPH son las leucemias agudas. La leucemia linfoblástica aguda, tanto adultos como en pacientes pediátricos, la leucemia mieloblástica aguda. Estas son las principales indicaciones dentro de lo que son las leucemias. Todos los pacientes con leucemias linfoblásticas o mieloblásticas tienen indicación en primera instancia de trasplante. En general no. Es verdad que la población pediátrica y la población de adultos son dos poblaciones diferentes con un diferente outcome, con diferentes respuestas, pero en general algunas leucemias linfoblásticas de mal pronóstico, que está dado por su respuesta al tratamiento o por ciertas alteraciones moleculares que nos hacen saber que quizás tengan menos de 20% de posibilidades de cura con quimioterapia estándar, tienen indicación de trasplante. Las leucemias mieloblásticas agudas en general, la mayoría suele tener indicaciones sobre todo en adultos, en pediatría en general. Algunas actualmente no tienen indicación y otras sí, nuevamente dependiendo de ciertas alteraciones moleculares y citogenéticas. Ustedes saben que actualmente con el estudio de la biología molecular se ha abierto un campo extraordinario en lo que es el conocimiento de las enfermedades oncohematológicas y nos ha permitido a partir de ahí poder también estratificar a los pacientes en diferentes riesgos y así indicar o no un trasplante. La leucemia mieloide crónica, que antiguamente era una de las indicaciones habituales, ustedes saben que desde el advenimiento de los inhibidores de tirosinquinasa como el imatinib, dasatinib y los inhibidores de tercera generación, casi ya no tiene indicación de trasplante, excepto en ciertas situaciones especiales como pueden ser crisis blásticas o resistencia a las líneas de los inhibidores de tirosinquinasa. Y luego tenemos formas menos frecuentes como es la leucemia mielomonocítica crónica que se ve en el adulto y la mielomonocítica juvenil que se ve en pacientes pediátricos que tenían indicación de trasplante en lo que se refiere a leucemias. ¿Qué pasa con los linfomas? Los linfomas tienen indicación habitualmente de trasplante autólogo, a diferencia de las leucemias donde está afectada la médula ósea, que está infiltrada por un blasto, que es una célula maligna. Sabemos que estos pacientes no, a pesar que en años anteriores se han hecho trasplantes autólogos en general, para estas patologías la indicación es el trasplante alogénico, es decir, una CPH y un donante sano. Para linfomas Hodgkin y no Hodgkin, hay un mayor número de trasplantes autólogos, ¿sí? Porque aquí, excepto raras ocasiones, la médula per se no estaría afectada, y los linfomas de Hodgkin tendrían indicación en linfomas de Hodgkin recaídos o refractarios, aquellos recaídos dentro del año, o refractarios pero que demuestren quimiosensibilidad. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes recuerdan las primeras diapositivas, nosotros dijimos que el trasplante autólogo se basaba en el uso de quimioterapia altas dosis, ¿sí? Y que lo que hacíamos era rescatar a nuestro paciente para que no estuviera en aplasia 2 meses. Entonces, por lo tanto, tenemos que demostrar que ese acondicionamiento y que esa quimioterapia que nosotros vamos a hacer es efectiva. Si el paciente no responde a nada, no tiene sentido. Entonces, tanto el linfoma de Hodgkin como el linfoma no Hodgkin tienen indicación en primera instancia de trasplante autólogo, aunque en ambas patologías también se pueden realizar trasplantes alogénicos, sobre todo en aquellos que han presentado recaídas después de trasplantes autólogos. Y luego tenemos los síndromes mielodisplásicos y los síndromes mieloproliferativos también como indicación de trasplante de CPH. Otras enfermedades malignas posibles de ser tratadas con trasplantes son en el adulto el mieloma múltiple, los linfomas indolentes y las leucemias linfáticas crónicas. Hay muchas patologías que dentro de su gol estándar de tratamiento, como vamos a ver también en el neuroblastoma, en el caso de los pacientes pediátricos, el trasplante autólogo está incluido dentro de toda la línea de tratamiento, es decir, se hace siempre. Es el gol estándar de tratamiento, es lo que sabemos que mejor le ha resultado al paciente. El mieloma múltiple es uno de ellos. También tenemos linfomas indolentes que pueden ser posibles de trasplantes y la leucemia linfática crónica, también dependiendo obviamente de su respuesta
al tratamiento. Actualmente hay muchas nuevas líneas de tratamiento, sí, que generalmente han hecho que las indicaciones cada vez en algunos pacientes sean menores. ¿Qué pasa con los tumores sólidos? Ustedes saben que los tumores sólidos tuvieron un auge en una época con respecto al trasplante autólogo. Quizás muchos que ya tengan años dentro de la enfermería recordarán los famosos trasplantes autólogos para el cáncer de mama. Esto actualmente se ha dejado de utilizar. Son pocos los tumores sólidos que actualmente tienen indicación de realizar un trasplante de CPH. En pediatría todavía el neuroblastoma sigue siendo el gol estándar dentro del tratamiento. Esto se descubrió a partir de la década del 90 y con el advenimiento de los factores y de poder hacer esta colecta de CPH, de que los pacientes pediátricos se beneficiaban de una enfermedad que tiene una tasa de cura menor al 20%, y actualmente está dentro del gol estándar. Algunos tumores del sistema nervioso central, sobre todo en los niños que no pueden recibir radioterapia, cuando son menores de 3 años, tienen indicación de trasplante autólogo. El retinoblastoma estadio 4 también, que es un tumor del ojo, que también se ve habitualmente en pacientes pediátricos. Para pacientes adultos también tenemos los tumores germinales, algunos son posibles de recibir trasplante autólogo y otros que actualmente se han un poco dejado de utilizar y se dejan dependiendo del equipo médico y de las indicaciones como son los rabdomiosarcomas y el sarcoma de Ewing, que actualmente se dejan para formas recaídas, refractarias, pero también son cuestionables las indicaciones actualmente. Además de las enfermedades malignas, tenemos una amplia gama de enfermedades benignas que también se curan con el trasplante. Y estas enfermedades benignas incluyen, en primera instancia, la aplasia medular severa y la hemoglobinuria paroxística nocturna que debuta con aplasia. ¿Sí? Acá tenemos, ¿se acuerdan cuando hablamos de definición de trasplante que dijimos que era la idea de reemplazar una línea o todas las líneas celulares que fueran defectuosas, ¿sí? O que de forma parcial, total, o que fueran, que tuvieran una enfermedad maligna? Bueno, la aplasia medular severa es una forma de definición de todas las líneas celulares que son insuficientes en su producción o defectuosas, como es el caso de los fallos medulares congénitos, que también, siendo la anemia de Fanconi más frecuente, debutan con aplasia medular. Por lo tanto, tanto en aplasia medular severa como en fallos medulares congénitos, lo que intentamos hacer es reemplazar todas las líneas celulares que son defectuosas o que son insuficientes. Las hemoglobinopatías, como la talasemia mayor y la drepanocitosis, en el cual acá tenemos una sola línea celular defectuosa, que es la línea de los glóbulos rojos, que es una enfermedad, digamos, congénita por una por una mutación a nivel de lo que es la proteína que constituye la hemoglobina, tienen indicaciones, obviamente son indicaciones que son muy precisas, ¿sí? Y que se dan en un setting muy particular de pacientes. Los errores innatos de la inmunidad, y ustedes dirán, ¿por qué la inmunidad tiene que ver con el trasplante, la CPH, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos? Porque como ustedes vieron cómo venía la línea de producción y de hematopoiesis, ustedes vieron que la célula madre da origen a un precursor linfoide, y que a su vez terminaba en un linfocito B, en un linfocito T o en una célula natural killer. Los errores innatos de la inmunidad afectan justamente esa línea, a veces afectan al linfocito T, a veces al linfocito B, a veces al natural killer. Por lo tanto, por eso pueden ser curados por un trasplante de CPH, porque logramos resetear toda esa forma del sistema inmune, ¿sí? Los errores innatos del metabolismo también, principalmente las adrenoleucodistrofias y las mucopolisacaridosis, también nos permite justamente reemplazar una célula defectuosa por una célula sana. Y actualmente se está dando también mucho hincapié en lo que son las enfermedades autoinmunes, que ha creado todo también un debate con respecto a las indicaciones de trasplante autólogo, principalmente en enfermedades autoinmunes. Todas las anteriores, es decir, aplasia medular severa, síndrome de fallo medular congénitos, hemoglobinopatías, errores innatos de la inmunidad y de metabolismo, son todas indicaciones de trasplante alogénico, sea relacionado o no relacionado, mismatch o apoidéntico. ¿Por qué? Porque tenemos que reemplazar por una CPH que sea una CPH sana, y obviamente nuestro paciente no la tiene porque está afectada. Pero ¿qué pasa con las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes en primera instancia tendrían indicación de trasplante autólogo, y acá en un poco lo que yo les hacía referencia con respecto a los errores innatos de la inmunidad. Lo que se sabe y lo que se cree, a pesar de que hay muchos temas que todavía no están del todo dilucidados en enfermedades autoinmunes, lo que uno produciría con el trasplante autólogo y con el acondicionamiento sería un reseteo de todo el sistema inmune. Ustedes saben que nosotros en general tenemos la capacidad de que nuestro organismo reconoce lo propio como propio y lo ajeno como ajeno, y esa es la base
¿no? De la tolerancia, de por qué no tenemos nosotros enfermedades autoinmunes y todo funciona bien y por qué podemos responder a una agresión externa como es una infección. ¿Qué pasa cuando eso se disregula? Tenemos las enfermedades autoinmunes, desde la tiroiditis, el lupus, la esclerosis. Entonces se piensa que con el trasplante autólogo y con todo lo que es el acondicionamiento habría como un reseteo y que permitiría nuevamente que el organismo pueda reconocer lo propio como propio. Dentro de las indicaciones tenemos esclerosis múltiple, esclerosis sistémica, enfermedad de Crohn y lupus. Sin duda, no es que todos los pacientes que tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple o lupus o enfermedad de Crohn van a un trasplante. Son indicaciones muy nuevas, son muy precisas y en general están dados para pacientes que cumplen una serie de criterios que son bastante estrictos, principalmente pacientes jóvenes que no responden a varias líneas de tratamiento. Ustedes saben que para muchas de estas enfermedades el advenimiento de los tratamientos biológicos ha hecho también un cambio, pero sabemos que hay un grupo de pacientes que aún así no responden y que crónicamente están enfermos. En ese grupo uno podría eventualmente plantear la posibilidad de el trasplante autólogo como una indicación. Sin duda cuestionable, sin duda no se realiza en todos lados, sin duda creo que todos tenemos que aprender mucho más sobre todo esto. Bueno, espero que les haya sido útil. Estoy abierto a preguntas a través del chat o a través del portal y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en otra charla. Muchísimas gracias por la atención. ¿Hay preguntas? Espera que tengo que ponerme de vuelta los lentes. No se durmieron. Te felicito. En 40 minutos. No, 55, perdón. 55, 48. Viste el momento. Gracias. Te felicito. Gracias. Bueno, cualquier cosa, obviamente estoy abierta a lo que necesiten de preguntas, se las transmiten a Marita o a Graciela y bueno, que tengan un excelente día. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quería principalmente darles la bienvenida a este curso que justamente está destinado y ofrecido para enfermeros, ¿no? Entonces, quiero felicitarlos y felicitarlos por capacitarse continuamente y por estar actualizándose. Y por otro lado, darles la bienvenida y espero que disfruten este curso que de hecho va a ser muy interesante. Por otro lado, quiero felicitar hoy a las dos disertantes que fueron excelentes y que seguramente que nos han hecho, para algunos casos, un repaso, digamos, rápido de todo lo que ya tenemos, algún conocimiento, pero por otro refrescarlo, reactualizarlo y, bueno, por supuesto, uno siempre queda pensando, ¿no? Con estas clases que son tan interesantes y, bueno, ¿qué tenemos de acá que tomar y cuáles cosas tenemos que tener en cuenta para nuestra práctica diaria? Les quiero decir que con respecto a, ya nos queda poco tiempo, pero bueno, todas las preguntas que ustedes quieran o deseen con respecto a las charlas semanales, no solamente esta, sino la de la semana anterior, que ya está publicada en el aula virtual, se han podido ingresar, y se van a encontrar con todo lo de la semana pasada, fecha por fecha, y lo que es de esta semana, ¿sí? Esta semana correspondían a este vivo que, por supuesto, tiene que ver con estas dos disertaciones que escucharon hoy a la mañana. Y hay una charla con respecto al rol de la enfermera en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y el perfil que tiene esta enfermera a cargo de la licenciada Violeta Armas. Violeta ha grabado su clase y va a estar publicada en el día de hoy, lo mismo que la clase que en breve introducción, digamos, y explicación de cómo se va a desarrollar el curso, cuál es el contenido que tiene el curso, los objetivos y bueno, y finalmente cómo va a ser la evaluación que van a tener que realizar todos ustedes, ¿sí?
solamente decirles que en el aula virtual se van a encontrar con la clase grabada, el PowerPoint, y estas 2 clases que corresponden a las enfermeras. Y por otro lado, tienen a disposición el foro de las preguntas y ahí pueden volcar todas las preguntas. Algunas iremos respondiendo de forma instantánea y otras redirigiremos a los docentes que dictaron esa clase o a esa consulta y ellos nos van a dar la respuesta y los vamos luego a subir al foro para que ustedes todos puedan ver las preguntas y las respuestas correspondientes, ¿sí? Así que bueno, no sé si acá no veo que haya ninguna pregunta. Si alguno quiere preguntar algo, nos quedan algunos minutos para hacer alguna pregunta. Sí, sí. Bueno, como no hay preguntas, agradecemos su participación a todos y nuevamente, bienvenidos y bienvenidas y a disfrutar de esta experiencia que realmente va a ser muy interesante para todos. Así que nos estamos viendo en la próxima clase, el miércoles próximo. Saludos a todos.